Muy buenos días, amados hermanos. Estamos agradecidos con Dios de estar de nuevo aquí con ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo lleno del amor de Dios y lleno de nuestro amor desde nuestro corazón. Un abrazo a la distancia. ¿Cuánto les extrañamos? Amén, así es. Pero tenemos la esperanza que con la ayuda de nuestro Dios pronto podemos darnos un fuerte abrazo como nos gusta y alabar a nuestro Rey presencialmente. Hoy tengo una pregunta que muchos me van a tirar tomate por ahí. ¿Quién necesita un milagro? La gente dirá, pastor, si es cómico, ¿no? ¿Cómo se le ocurre hacer una pregunta como esa? Hermano, yo creo que a esta altura del partido, más bien la pregunta debería ser, ¿quién no necesita un milagro? Amén. Amén. Eso es cierto. Pues todos necesitamos un milagro. Yo no sé si usted está necesitando un milagro, pero yo lo necesito, ¿cierto? Si buscamos en el diccionario el significado de la palabra milagro, encontramos varias definiciones. Un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Tremendo, no tiene explicación. Amén. Otra definición de la palabra milagro es que milagro se le llama a todas aquellas manifestaciones de tipo sobrenatural que escapan al entendimiento científico. O sea, en otras palabras, para que seamos más claros, algo que es imposible para el hombre, pero es posible para nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios poderoso, un Dios grande, que sigue haciendo milagros? Amén. Salmo 106, 2 lo confirma. ¿Quién podrá enumerar los gloriosos milagros del Señor? ¿Quién podrá alabarlo lo suficiente? ¡Qué hermosura! Si hiciéramos una lista de las obras de Dios, de los milagros que Dios ha hecho, de todas esas cosas portentosas que Dios ha hecho por nosotros, quedaríamos atónitos, quedaríamos impresionados, estupefactos, quedaríamos con la boca abierta de ver tantas cosas que Dios ha hecho. Así es, porque los milagros de nuestro Señor abarcan todos los aspectos de la vida. Amén. No es simplemente un milagro en cierta área, no. Abarcan todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, nuestro nacimiento. Es un milagro. Cómo podemos estar en el vientre de nuestra madre, ¿cierto? Y cómo podemos vivir dentro del vientre de nuestra madre tanto tiempo. Después nos desarrollamos, después nuestra mente se va capacitando y la inteligencia va llegando y la sabiduría de Dios va llegando, ¿cierto? Nuestras amistades son un milagro. El tener un amigo que te ama como un hermano, nuestra familia, nuestros hermanos en la fe. Yo doy gracias a Dios por nuestros hermanos en la fe. Es un regalo, es un milagro de Dios tener hermanos en la fe tan especiales, tan hermosos como ustedes. Su dirección, su guianza, su fortaleza y sobre todo, mi amor, la salvación. Amén. La lista sería interminable, por eso el salmista está diciendo, ¿quién podrá alabarlo lo suficiente? ¿Quién, por Dios bendito? Si todos los días recibimos milagros. Así es interminable. Yo creo que por eso aún la misma eternidad no nos alcanzaría para alabar tantas bondades de nuestro Dios para con nuestra vida. ¿Por qué? Por lo que Él es. Alabarlo por lo que Él ha hecho y por lo que continúa haciendo. Wow, tremendo. Y aquí entonces de recordar lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 13:8, cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo que hace milagros y maravillas, es el mismo. Y en este momento, o todo el tiempo, siempre todo en el mundo es cambiante. Qué bueno es poder confiar en nuestro Señor que nunca cambia, que es el mismo. Yo creo que es imposible que alguien en esta tierra, que viva en esta tierra y tenga sus sentidos normales, diga, yo nunca he recibido un milagro. Es imposible. Si alguien cree que nunca ha recibido un milagro, es solo cuestión de que pongas más atención para que vea el poder y la bondadosa intervención de nuestro Dios. Amén. En nuestra vida. Wow, ¿cuántos de nosotros hemos recibido un milagro? Nuestra vida es un milagro. Es un milagro. Hoy hemos titulado la palabra de Dios, grandes conflictos, grandes milagros.
milagros. Amén. Alguien por favor allá repítalo. Grandes conflictos, grandes milagros. Gracias. Alguien hoy necesita entender que aunque esté metido en grandes conflictos, también verá grandes milagros. Aleluya. Yo he estado metido, mi amor, en unos conflictos en mi pasado, pero he visto grandes milagros. Amén. Amén. Y tú acabas de decir que Él es el Dios ¿de qué? De los todo. siglos. Amén. Por los De siglos. todos El los Dios tiempos. de todos los tiempos. Amén. Así que si has recibido un milagro y te acuerdas de ese milagro, hoy abre tus manos, extiende tus manos y dile al Señor, Señor, sé que veré grandes mis milagros. Sé que hay muchos milagros por venir Así es, Dios. en el nombre de Jesucristo. Yo lo creo, En medio de esta gran tribulación, Señor, en medio de tantos problemas, veremos grandes milagros. Gracias, La mano de Espíritu nuestro Dios poderoso. Yo lo creo, En el nombre de Señor. Jesucristo, amén. Amén, Amén, amén. hermano. Gracias Dios Bendiciones. por esta palabra tan maravillosa. Grandes conflictos, grandes milagros. La Biblia registra grandes milagros aún en tiempos difíciles, en tiempos terribles, en tiempos de hambruna y de sequía. Leamos la palabra del Señor en el libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Dice, ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querid, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querid, al este del Jordán, y allí permaneció conforme la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Grandes conflictos, grandes milagros. Amén. Amén. Elías, bueno, aunque no se habla mucho de la vida de Elías, pues su origen, Elías era un gran profeta de Dios, un portavoz de la palabra de Dios. Yo creo que no era un profeta muy popular, porque cuando él hablaba, no era como algunos profetas que te dan esas noticias que a la carne le gustan. Amén. No, él venía con ciertas palabras directas que venían del cielo y clamaba contra toda forma de inmoralidad, de iniquidad, pero al mismo tiempo rogaba al pueblo que se arrepintieran de su maldad. Pero infortunadamente la cabeza de Israel durante mucho tiempo estaba mal, y cuando la cabeza está mal, el cuerpo está mal. En los tiempos de Elías reinaba el maléfico y terrible y perverso rey Acab, el cual reinó aproximadamente 22 años. Imagínese si usted se cansa de un presidente 4 añitos, imagínese usted con un perverso, maléfico, un Chucky reinando 22 años. ¡Qué pesadilla!, ¿cierto? Así es, como si fuera poco, la esposa no colaboraba mucho. No. Al contrario, la esposa era Jezabel y era una mujer muy ambiciosa y era una mujer muy idólatra. Y ella, por esa mala creencia que tenía, también era malo porque tenía una influencia muy grande sobre el rey. Yo creo que a Acab le pusieron Acab porque estaba acabado. Imagínate, si así era la mujer, ¿cómo sería la suegra? Estaba el hombre, pero también llevadito. Entonces, ellos introdujeron a Israel el culto o la oración a Baal, Amén. a Astoret, el cual para ellos Baal significa Señor, dueño y amo. Escúchame. Y era la deidad cananea más importante. Así es. Tremendo lío que tenían con Dios. Amén. Tremendo. Amén. Ahí es donde vemos el por qué Dios hace las cosas. Pues Dios envió la palabra a través de el profeta de que no llovería. De esta manera era una manera también de quitarles esa idolatría, porque ellos creían de que Baal controlaba la lluvia.
Y ellos creían que Baal, a través de él, era que él proporcionaba las buenas cosechas a través de la lluvia que traía Baal, según ellos, según la idolatría que ellos tenían en su corazón, según su creencia. Creían que por las lluvias que traía Baal era que ellos tenían buenas cosechas y era que ellos tenían prosperidad en sus vidas. Y a eso lo que hacían era estar rompiendo lo que el Señor ya les había dicho muchísimos años atrás, que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estaban infringiendo lo que Dios había dicho que hicieran. Lamentable, Amén. Triste, hermano, porque cuando una nación falla en lo espiritual, tarde o temprano fallarán las otras áreas de la vida. Tarde o temprano. Pero bendito sea nuestro Dios, que siempre, siempre tiene un remanente. Lo tuvo con Noé, lo tuvo con Daniel, lo tuvo con Josué y Caleb. Así que hoy en día yo oro para que en el nombre de Jesucristo Dios también vea su iglesia, su remanente, adorando, intercediendo, para que la misericordia de Dios, donde abunda el pecado, sobreabunde la gracia de Dios. Y aunque el Todopoderoso de pronto no estaba de acuerdo con todas estas cosas en esta historia, podemos ver que en medio de grandes dificultades también podemos ver grandes milagros de nuestro Señor. Así que yo, en el nombre de Jesucristo, también oro y clamo para que el Señor, en medio de tantas dificultades, grandes dificultades, podamos ver grandes milagros. Amén. Amén. Así es. Hay una pregunta entonces que viene a nuestro corazón, y es decir, ¿cómo se activan los grandes milagros de Dios en medio de las grandes dificultades? ¿Cómo hacer para activar esos milagros? Número 1, con actos de obediencia. Así es. Con actos de obediencia. Después de que Elías profetizó la sequía que vendría sobre el pueblo de Israel, Dios le dijo a su siervo Elías que se escondiera en el desierto al arroyo de Querit. Ahora podemos notar a través de las escrituras, en este relato que está escrito, de que no se observa ninguna conversación, ni de queja, ni de desacuerdo de parte de Elías para con Dios. Impresionante. Amén. Porque el arroyo de Querit era como una garganta donde había una profundidad y abajo estaba el arroyo, era un lugar solo. Y vemos que no hay ninguna queja. Y Elías no le están mandando para un hotel 5 estrellas, no lo están mandando a comer comida gourmet de caviar o langosta o banquetes. No, él está yendo a un lugar donde la única confianza que él tiene es que la palabra de Dios va con él, que la presencia de Dios va con él. Entonces, es más, ni pregunta cuánto tiempo voy a estar allá y cómo va a ser esta situación. ¿Por qué? Porque Elías confiaba en la instrucción de Dios, aunque era ilógica tal vez para él confiaba en que Dios es bueno y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y vemos un hombre, wow, que obedece, tremendo. Amén. Ahora viene la pregunta del millón, y es que ¿era el profeta Elías un superhumano o un superhombre? Y la respuesta ya la conocemos: no. Así quedó también registrado en Santiago capítulo 5 versículo 17, en donde describe a Elías como un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice la escritura. Así es. Así que literalmente esto significa que Elías era un hombre, no era un ángel. Era un hombre con pasiones, con emociones, con motivaciones y seguro equivocaciones. Era un hombre y era un ser humano normal, con la naturaleza caída como nosotros. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque claro, a veces creemos que los que obedecen es porque son superhumanos. No, los que obedecen son hombres que confían en la palabra del Señor. Así es. ¿Amén? Pero aunque no era un superhéroe, Elías estaba seguro de 3 cosas, mi amor. Mis amados hermanos, Elías, aunque no era un superhéroe, estaba seguro que Dios vive. Amén. Estaba seguro que era rey soberano. Así y la palabra de Dios es verdad. Así Entonces, es. repítalo allá, estaba seguro que Dios vive. Así Que, es. número 2, que Dios es el rey soberano. Y número 3, que la palabra de Dios es verdad. Por algo su nombre significa Yahvé
es mi Dios. Mira qué tan importante de estar claro en esto, aunque tú no seas el del manto espiritual, el que escribió la Biblia con Pablo, ni el que, mejor dicho, la cuarta parte de la Trinidad. Escúchame esto. Es importante tener esta convicción. Amén. Mi Dios vive, mi Dios es soberano. Yo creo en la palabra de Dios, es la verdad. Amén. Tremendo, Así tremendo. es. Creo que hay muchas equivocaciones que cometemos cuando a la palabra que recibimos de parte de Dios la pasamos por nuestros sentimientos. Y eso no fue lo que hizo Elías. De pronto Elías no sintió que lo que Dios le estaba diciendo era el plan más lógico. De pronto ni siquiera lo entendió, pero aún así Elías respondió inmediatamente a través de la obediencia. Hizo lo que Dios le mandó a hacer. Amén. De inmediato, ¿no? De inmediato. De inmediato. Y como dijo ahorita, a pesar que no era un hotel 5 estrellas, ni era el mejor lugar, él sabía que no iba solo. Así Él tenía la convicción de que Dios estaba con él. Así y tú y yo en este momento, aunque tal vez no estamos donde quisiéramos estar, tenemos que tener también la paz, el gozo, la alegría, la fortaleza de que Dios está con nosotros. En medio de esta tribulación, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es, amén. No podemos pasar entonces la palabra de Dios por nuestro parecer, ni por nuestro sentir, sino por lo que sabemos. Porque Elías sabía, él sabía que Dios sostiene al justo. Y yo sé que tú también lo sabes, así como yo lo sé, y eso nos hace estar confiados. También sabía que Dios sostiene al justo, que Dios protege al justo y que Dios le guarda de todo mal. Y eso es suficiente para obedecer. Amén. Él sabía que Dios lo cuidaría de una forma sobrenatural. Así es. Mira, amado, cuando tú tienes tu confianza puesta en Dios, escúchame, tú entiendes que no es en lo natural, sino es en lo sobrenatural. Dios te va a cuidar. Amén. Y Elías sabía que el Dios al cual él amaba, que él le servía y honraba, lo cuidaría de una forma sobrenatural. Hoy, hermano, con todo mi corazón, creo que tú has visto ese milagro durante todo este año. Amén. Nosotros hemos visto ese milagro durante todo este año. Hemos visto como Dios, a pesar de grandes dificultades, podemos decir que hemos visto grandes milagros. Hemos visto como el Dios que amamos, servimos y honramos nos ha cuidado. Amén. En medio del arroyo de Kerit. En medio de pronto no la mejor comodidad del mundo, hemos tenido bebida, hemos tenido comida, hemos tenido más de lo necesario. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Por eso es que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, porque yo creo que nosotros pudiéramos hacer un comparativo con el profeta Elías en el arroyo de Kerit. Es imposible confiar en Dios. Decir que confías en Dios, es imposible confiar en Él y no ver grandes milagros en medio de las dificultades. Todos los días, ¿no? Eso es imposible. El solo hecho de levantarse y respirar Amén. Ya es un milagro. El solo hecho de poder tener apetito, de poder comer, de tener los alimentos, de poder abrir la llave, poder sacar, tener agua ahí, poder ver un sol, Amén. Poder tener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¡Wow! Es un tremendo milagro. Así es, amén. En medio de grandes dificultades. Por la confianza que tenía Elías en Dios, Dios le permitió ver grandes milagros. Y por eso es que él, ya estando en el arroyo de Kerit, en tiempos áridos, recuerde que estaba en el desierto y no había lluvia, tampoco había lluvia para él. Aquí es donde vemos que hay muchas aflicciones que no solamente no es para el que no conoce de Dios, sino también muchas veces para los siervos de Dios. Pero vimos a través de las escrituras como de una forma sobrenatural, Elías todas las mañanas, Elías todas las tardes, recibía el sustento de Dios. Porque a través de unos cuervos, de unas aves que eran utilizados por Dios, eran usados por Dios para traerle pan, para darle sustento a su siervo. Y el agua estaba en el arroyo, por eso el Señor dice, pues teniendo agua, teniendo pan, está contentos. Así es. Amén. Y aunque muchos han especulado que si eran aves que le llevaban alimento a Elías,
porque parece ser que algunos creen que fue una mala interpretación, ya que la palabra arobim es la misma palabra para comerciantes. Algunos pensaban que en vez de ser cuervos eran árabes habitantes del desierto los que llevaban alimento en la mañana y en la tarde al profeta Elías. Y otros se apegan que en la tradición hebrea estos animales eran animales impuros, animales contaminados y una abominación debido a sus hábitos alimenticios, y que el profeta Elías no podía haber comido de animales que eran impuros. Amén. Pero de todo esto, ¿qué se puede aprender? Una gran verdad. Amén. Se puede aprender una gran verdad, y es que Dios a veces puede usar lo que menos nos imaginamos. Amén. Para suplir nuestras necesidades. Amén. Es importante que tú tengas esto en tu corazón. Amén. La realidad es que Dios a veces puede usar lo que menos imaginamos para suplir nuestras necesidades. Así es, amén. Y a veces tenemos conceptos muy establecidos y queremos encasillar a Dios y lo ponemos en una forma como si Él solamente pudiera hacer las cosas de una sola manera, como yo lo creo. Y eso se llama religiosidad, eso se llama religión, eso se llama legalismo religioso. ¿Por qué no podemos pensar que Dios hace las cosas solo de una forma? No, porque Dios nos ha mostrado a través de su palabra que Él tiene muchas formas de hacer las cosas, que Él todo lo hace de manera diferente. Y muchos por estar buscando a veces los peros, se les desvía lo más lindo, el milagro de nuestro Dios. Amén. Y tenemos que entender que Dios es soberano. Yo hago una pausa aquí. Él no está sujeto a nada, Él no puede ser influenciado, Él es absolutamente independiente. Dios hace lo que le place. Hermanos amados, yo no sé ajeno a tu religión. Mira, tienes que entender que Dios es un Dios soberano y que tu milagro puede venir de aquí, de donde tú menos piensas, solo de manera en que desea. Siempre Dios hará su voluntad. Amén. Y nadie, absolutamente nadie, puede contrariar sus planes y nadie puede obstaculizar lo que Dios ha decidido. Isaías dice, mi consejo permanece y hará todo lo que quiero. Amén. Entonces, iglesia, Dios puede hacer un milagro con lo que menos se nos pasa por la mente. No importa la adversidad, lo grande que sea, más grande es el poder de nuestro Dios. Dios puede usar al que menos tú piensas, al que menos te cae bien, al que no tienes ni idea que Dios podría usarlo. Dios puede usar lo que a Él le plazca, porque Él es el Dios todopoderoso. Amén. Amén, amén. Y siempre la voluntad creativa y los propósitos perfectos del Señor están detrás de cada milagro, detrás de cada cosa que Él hace. Amén. Entonces, el Señor guardó la vida de Elías milagrosamente. Escúchame, yo te estoy hablando de un hombre que, aunque la Biblia no registra esto, podemos imaginarnos que el hombre que profetiza que no volverá a llover hasta que Dios le diga, le dé la orden por su boca, me imagino que tenía gente buscándolo por todos lados. Mejor dicho, era el hombre más buscado del planeta en esos momentos. Pero Dios lo guardó. No solamente lo guardó, también lo sostuvo, lo cuidó, lo alimentó. Es más, Elías no era un hombre que estaba solo, que se volvía loco en la soledad, no, porque Dios también lo acompañó. En estos momentos tú y yo hemos recibido milagros tan grandes como poder estar firmes, que nuestras emociones estén fortalecidas, que nosotros tengamos esperanza. Es porque Él está con nosotros, su presencia nos acompaña. Amén. Entonces dice el versículo 7 que a pesar que todo estaba bien, ¿cierto? Dice, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. ¡Wow! Así como Dios llevó a Elías al arroyo, hermanos, quiero que usted entienda esto. El arroyo que era el lugar donde él comía, el lugar donde él sobrevivía,
o vivía, pero llega un momento en que también Dios va a secar los arroyos para que tú aprendas a depender de Él. Muchos de nosotros también, en lo natural, se nos han secado los arroyos, mi amor. Amén. Y no es porque Dios es malo, sino que Dios tiene algo mejor para nosotros. Así es. Dios necesita que nosotros dependamos de Él y no del arroyo de Querit. Amén, así es. Dios permite que los arroyos se sequen. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender solo de la fuente que es Él. Dios no quería que Elías se quedara pensando toda la vida que su sustento venía del arroyo en donde estaba. No quería que se quedara pensando de que él dependía de esos cuervos y del arroyo, sino que siempre estuviese enfocado de dónde era la fuente de su provisión. Amado, cuando uno no entiende como hijo de Dios, como cristiano, que los arroyos se secan, Amén. entonces Dios los seca. Así de sencillo. Cuando paso a mi vida antes de conocer a Dios, yo llegué a tener muchos arroyos de Querit. Arroyos donde podía haber buen pescado, donde había buen alimento. Pero amado, hoy en Cristo entiendo de que los arroyos se secan, pero la fuente inagotable que es nuestro Señor jamás se secará. Entonces Dios necesita que nosotros entendamos que Él es nuestra fuente eterna. Amén, así es. Tenemos que tener siempre presente que en la vida todos los puntos de apoyo en la tierra son temporales. Wow, Solo eso es nuestro profundo. Dios, solo nuestro Señor, solo nuestro Creador. Él es el único punto de apoyo eterno. Él es el único apoyo que tenemos en la vida eternamente. Y también es importante que tengamos presente que no todo lo que nos parece malo en la vida quiere decir que Dios no lo puede usar para bendición. Amén. ¿Te puedes acordar en este momento de algún momento, alguna situación donde algo te parecía tan malo, algo te parecía para muerte y Dios lo retornó para vida? Así es. Mira, leamos Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8. Entonces, la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. Mira que Dios lo está sacando, mi amor, lo está sacando del arroyo de Querit, y ya está seco el arroyo de Querit. El arroyo de Querit no se secó porque Elías estaba en pecado. Aquí podemos ver que tenía una relación con Dios y Dios le hablaba y lo guiaba y le daba dirección. Y ahora lo está llevando a Sarepta de Sidón. Y Sarepta de Sidón quiere decir casa de fundición, lugar ardiente de prueba. Lo estaba sacando de una comodidad para llevarlo a otro lugar de prueba. Y le dijo: y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Versículo 10 dice: así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Cuando yo leí esto la primera vez, yo lo único que podía decir: este sí es conchudo. Entonces mira lo que dice el versículo 11. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Yo volví a decir: requete conchudo. En el versículo 12 dice: tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco, diga conmigo, un poco de aceite en el jarro. Precisamente, mira cuando le cuenta el profeta, estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Entonces, escucha esto, increíble. Esta mujer no tenía ni esperanza ya. Uno lee esto al comienzo y dice: pero wow, conchudo este hombre, ¿no? Pero esta mujer no tenía esperanza. Algo extraño está haciendo Dios, algo que nosotros no podemos comprender, pero hay algo grande en lo que Dios está haciendo. Y el profeta le dice en el versículo 13:
no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo, luego haz algo para ti y para tu hijo. Este es un triple conchudo, decía yo. ¿Qué es esto? Pero Dios sabe lo que hace. Amén. Alguien diga, Dios sabe lo que está haciendo conmigo y yo voy a obedecerle, voy a tener fe que los mejores días de mi vida están por venir. Amén. Amén. Dios sabe lo que hace y sabe cómo lo hace. Amén. Porque cómo se activan los grandes milagros de Dios en medio de grandes dificultades, pues a través de la palabra que acabamos de leer podemos decir, número 2, con un acto de fe. Con un acto de fe. Cuando Elías llegó a Sarepta, donde la viuda, era ilógico todo lo que decía el pastor, o sea, conchudo, muy conchudo, era ilógico, absurdo. Es casi como decirle a un habitante de la calle o a alguien decirle muy pobre, a alguien decirle, deme el pan que tiene, deme lo poco que tiene y después mire a ver qué va a hacer, porque en el momento él tampoco tenía la orden de la multiplicación del pan y del aceite, solo le dijo esa primera parte, pero Elías no pensó, Elías actuó con fe de lo que Dios había puesto en su corazón. Y él le dijo las palabras que le dijo, ve y tráeme eso a mí. Elías no dijo, solamente tiene una comida, Señor, ¿cómo yo se la voy a pedir? Pues no comenzó como a razonar con Dios, porque muchas veces somos así, a veces nos creemos más sabios que Dios. O más misericordioso que Dios. Sí, pero así ¿cómo así? Pero si la última, mira, se va a morir. ¿Cómo me vas a decir que se la pida si es lo único que tiene? Y ahí es donde muchos nos volvemos bien sentimentales y en nuestra humanidad no entendemos a Dios. Pero es que Dios no nos ha llamado a que lo entendamos, sino a que lo obedezcamos. Entonces, otra vez vemos a Elías obedeciendo. En esta historia que acabamos de leer, vemos a un Elías otra vez obedeciendo. Obedeció las instrucciones para el arroyo de Quería, ahora está obedeciendo para quedarse ahí en Sarepta y no se quejó en ningún momento. No le digo, pero Señor, pero mira, esta vieja está más quebrada, es viuda, no es ni judía, me hubiesen mandado para una ricachona. No, mira, está haciendo lo último, está haciendo, no tiene ni donde caerse muerta. No, tú no ves eso. Él no dijo esas palabras. Mi amado hermano, cuando Dios te diga que vayas a tal lugar, ve. Cuando Dios te diga, toca esa puerta, vaya. Cuando Dios te diga, habla con esa persona quién es él, o esa persona no me cae bien, o esa persona no es cristiana. No, vaya, obedezca lo que Dios le diga, hermano. Escúcheme, no camine por vista, camine por fe, amado mío. El hombre que actúa en fe es el único que puede ver pasos de grandeza, el único que puede ver en medio de grandes dificultades, grandes milagros. Así que mi amado hermano, en esta historia Dios nos está mostrando algo especial con la vida de Elías y con la vida de una mujer viuda en un momento sin esperanza, pero a pesar de todo ella creyó y se levantó en fe. Amén. Así es, porque los actos de fe muestran nuestra obediencia. Eso pasó no solamente con Elías, también lo hizo Noé. Noé también tuvo un acto de fe que mostró su obediencia cuando Dios le envía a hacer un barco y él no se puso a contender con Dios. Él lo hizo, él no se puso a pensar, yo no sé ni lo que es la lluvia, nunca ha llovido, eso no importó, él solo obedeció. Así también fue el acto de fe que tuvo Josué cuando Dios le envió a que dieran 7 vueltas por las murallas de Jericó. Así lo hizo porque en la obediencia hay bendición, en la obediencia hay respuesta de Dios. Y así pasó también con Gedeón. Son muchos los ejemplos que Dios muestra que los actos de fe en obediencia traen bendición. A Gedeón le dijo, con 300 es suficiente, pues no sé qué hay en tus manos, pero con lo que tienes es suficiente, que Dios te levantará. Amén. Y aquí es cuando el hombre carnal a las cosas espirituales, esto le parecen locura. Así es. Cosas absurdas. Amén, por lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Wow. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto reconfirma que Elías no era ni un conchudo, ni era un abusador,
ni un hombre sin sentimiento, sin corazón, no. Él también estaba siendo usado por Dios para probar la fe de esta mujer viuda. Escúchame, porque hay personas que ya han perdido la esperanza, ya han perdido la fe. Y hay momentos donde Dios te está haciendo señitas por medio de un vecino, por medio de un hermano en la fe, por medio de esta palabra de Dios, para probar tu fe. Porque al fin y al cabo, Elías estaba completamente convencido de la fidelidad de Dios. Así es. Entonces dice el versículo 14, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Hermano, alguien reciba esta palabra en el nombre de Jesucristo. No se va a acabar tu comida, no se va a acabar la unción, no se va a acabar la presencia del Espíritu Santo, no se va a acabar tu harina. Va a haber alimento para tu familia, va a haber alimento para tus hijos. No importa si estás en tiempo todavía de pandemia, no importa si el país está alborotado en el momento. Escúchame, Dios en medio de situaciones grandes dificultades hace grandes milagros. Aquí el profeta lo está asegurando. Entonces, ¿qué entendemos? La fe es el paso entre la promesa y la certeza. Amén. La fe es el paso. O sea, si tú no actúas en fe, no vas a ver nada, la promesa y la certeza. Nuestra poca fe, amados, es la que nos hace pensar que los milagros de Dios están fuera de nuestros alcances. Lo que Dios hizo con la viuda, lo que hizo con Elías, lo sigue haciendo todos los días. Todos los días mientras esta tierra exista, lo sigue haciendo con los perdidos. Él aún dice en la palabra que hace llover sobre justos e injustos. Tenemos un Dios bueno, un Dios perfecto. Lo que pasa es que mucha gente le falta tener un poco de comunión con Dios para que sus ojos sean abiertos y puedan entender que tenemos un Dios maravilloso. Amén. Un Dios poderoso. Amén, así es. Un Dios que sabe cómo hace las cosas. Así es. Porque es impresionante el ver cómo Dios envía a la viuda un invitado. No fue que llegó un familiar, no fue que llegó un amigo, era un extraño. Era un extraño y sin embargo lo envía. ¿Para qué? Porque el Dios de los imposibles lo que hace siempre es probar nuestros corazones. Dios prueba nuestro corazón y era a través de un extraño, de un extranjero. Y cuando las personas obedecen, son bendecidas. Cuando Dios da una orden y tú obedeces, entonces ahí viene la provisión de Dios especial. Es cuando Dios suple, es cuando Dios libera de la escasez y de la muerte en el nombre de Cristo Jesús. ¿Todo esto por qué? Por la obediencia. Oye, y uno compartir la arepa uno cuando hay abundancia, no hay ningún problema, ¿cierto? Dar arroz cuando hay abundancia, no hay problema, pero cuando hay poco y llega un invitado, tú tienes que compartir lo poquito que queda. Hermano, eso tiene un valor muy especial, porque acuérdate que no hay abundancia, era poco lo que tenía esta viuda. Entonces, porque dar en la escasez trae una doble bendición. Así es, mi amor. Dar en la escasez trae una doble bendición porque necesitas un doble esfuerzo para poder dar en la escasez. Y sabes, Dios no mira la cantidad, Dios mira el sacrificio, Dios mira el esfuerzo con lo que tú bendices y das. Cuando tú das de lo único que tienes, es donde Dios se maravilla de la fe. Y la prueba de eso la podemos ver en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo Amén. se queda maravillado con la ofrenda de las dos blancas, ¿cierto? Entonces mira que es increíble que muchas veces nosotros, los humanos, somos los probados, cristianos, sí. Estamos pidiéndole a Dios milagros, pero tampoco queremos obedecer ni tenemos la fe muchas veces de entregar lo que Dios nos pide o de hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Y aquí en esta historia estamos aprendiendo que para que esta mujer pudiera ser bendecida, tiene que caminar en un paso de obediencia que humanamente parece algo ilógico.
¿cierto? Pero bíblicamente es algo grandioso. Todo milagro, sea grande o pequeño, mi amado hermano, comienza con un acto de obediencia. Y lo más seguro es que el milagro no se haga evidente si no damos el primer paso. Si tú no das el primer paso, acuérdate, las aguas, el río, el mar no se abrirá. Primera de Reyes capítulo 16, versículo 15. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Hermano, ve, apunta esto en tu corazón. Lo más ilógico no es obedecer y dar de lo poco. Escucha, lo más ilógico es no dar en tiempo de escasez, no dar tu vida, no dar de lo que Dios te ha dado, no ayudar a tu prójimo. Amado hermano, escúchame, se necesita meterse con Dios. Por eso es que la Nueva Reina Valera dice, Elías dice, en el cuyo Dios estoy, cierto, delante de la presencia del Señor. Entonces, amado mío, su fe evitó la desgracia y provocó un milagro. Amén. Eso es lo que es la fe. Eso es lo que es la fe. La fe no es estar hablando como un pajarito por ahí y repitiendo cosas bonitas, ¿cierto? No, la fe es activada, es llevada a la obediencia. Y si tú tienes fe, tú obedeces. Una persona que no tenga fe nunca podría obedecer lo que el Señor dice en la palabra de Dios. Así es. Elías, el invitado inesperado, no era un problema más para la viuda. Al contrario, él era la respuesta de Dios para la necesidad de esta viuda. También fue bendecido el hijo de la viuda y el mismo Elías también fue bendecido al obedecer. Qué bendición es poder tener y contar con alguien en casa que obedece a Dios. Eso trae bendición, trae muchas bendiciones. Porque mientras que obedezca la voluntad de Dios, no te morirás de hambre. Mientras que obedezca la voluntad de Dios, dice la palabra del Señor, que los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Así es, mi amor. Amén. Y tú y yo, por la gracia y misericordia de Dios, sabemos que estamos bajo la sombra del Amén. Omnipotente. Si no fuera así, tú sabes que no ha sido en tus fuerzas, ha sido en el cuidado de Dios, porque Él sostiene a sus justos. Y no es porque seamos los más justos, sino que Dios nos ha justificado. Cristo nos Amén. ha justificado. Entonces usted hoy, en el nombre de Jesucristo, diga: Señor, en medio de la dificultad, yo también veré mi gran milagro. Amén. Gracias por los milagros que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a continuar haciendo. En el nombre de Jesucristo. Amén, así es. Así que debemos de dejar de caminar por vista y continuar caminando por fe hasta que recibamos lo que estamos esperando de la mano de Dios. Hasta que recibamos que, mi amor, Nuestros milagros. eso es, mi amor. Amén. En estos tiempos de crisis, amados hermanos, sí, no han sido fáciles. Yo creo que no fue fácil pasar por lo que Elías pasó, pasar Amén. por todas estas pruebas, pero Dios ha estado probando nuestra obediencia. Dios ha estado probando nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra paciencia y por ende nuestro amor. Si me amáis, obedeced mi palabra. Amén. ¿Cierto? Pero después de estas pruebas, escuchen lo que les voy a decir con todo mi corazón, porque yo lo he vivido. ¿Y usted por qué cree en los milagros? Porque yo soy un milagro de Dios. Creo que mi esposa también puede dar testimonio que es un milagro de Dios. Porque este año he visto como nunca he visto los milagros de Dios. Si estoy vivo hoy aquí en este lugar y predicando, es por Él, porque Él ha sido mi milagro en mi vida. Entonces, en el nombre de Jesucristo, contaremos los grandes milagros del Señor.
a pesar de toda esta tribulación, apenas el Señor permita que venga la bonanza nuevamente, grandes serán los testimonios de su pueblo. Grandes serán los testimonios como Él te ha cuidado, como te ha sustentado. Y tú dirás, mira lo que hizo el Señor. Diremos, mira lo que hizo Dios. Alabaremos, cantaremos en el nombre de Jesucristo. Así que en el nombre de Jesucristo echemos fuera todo espíritu de miedo. Echemos fuera todo miedo. No tenemos por qué tener miedo, aunque estemos pasando por tiempos de crisis, aunque este momento esté tan oscuro todo, aunque todos estos paros también es algo que aflige la sociedad y estamos con tantas dificultades en nuestra patria, pero hoy nuestra oración, lo que nosotros le pedimos a nuestro Dios y lo que nosotros oramos es, Padre nuestro que estás en los cielos, que venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad. Amén, amén, amén. Así que si Dios está en tu corazón, Tenemos Dios está en tu casa, hoy tú puedes alabar a Dios. Déjate de tanto quejarte, déjate de tanto estar diciéndole a Dios, ¿por qué, por qué, por qué? Y entonces alaba a Dios y dile, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Eso es la actitud de un cristiano que sabe que aunque esté pasando por grandes dificultades, nadie ni nada lo separará del amor de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Alguien de gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si su presencia está en nuestro corazón, si su presencia está en nuestra casa, no tenemos por qué tener miedo. Así es. Porque lo tenemos a Él. Así amén. Y nuestro respaldo no viene de un gobierno. Recuerda esto. Nuestro milagro viene del Dios creador del cielo y de la tierra. Bendito Tu sea el milagro Señor. no viene por lo que harán los gobiernos hoy, ni mañana, ni pasado, ni en 10 años. Tu milagro, tu favor, todo lo que el Señor hará, tu prosperidad viene de Dios, de la mano de tu creador. Amén. Ahora, ¿por qué la vida es así? Cuando no es una cosa, es otra cosa. Y si no es esto, es lo de más allá. O sea, todos los días hay conflictos que tenemos que enfrentar. Pero qué bueno saber es que contamos con el Señor. Oh, gloria a Dios. Que en medio de todas esas dificultades que se nos presentan diariamente, contamos con el Señor. Dice la palabra de Dios, el versículo 17 de Primera de Reyes, capítulo 17. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró, murió. Entonces ella le reclamó a Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Dame a tu hijo, contestó Elías. Y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, ¿la hace sufrir matándole a su hijo? Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén, Cuando no amén. es una cosa, es la otra. Es la otra. Amén. Esta mujer, aún ya cuando estaba hablando al final, mira que ya llega el momento donde el agua no la tenía aquí debajo de la nariz, ya el agua había subido arriba, ya se estaba ahogando. Ya fue cuando le dijo al profeta, porque has venido a mí aquí, ya empezó a sentir culpabilidad, empezó a recordar porque han venido a matar a mi hijo, que los pecados del pasado. Acuérdate que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y lavarnos nuestros pecados. Él ha cogido nuestros pecados pasados, los ha metido allá en un fondo del mar y ha puesto un letrero, prohibido pescar acá. Pero cuando nosotros estamos en grandes dificultades, estas cosas pasan, ¿cierto? Y tú dirás, pero ¿por qué de problema en problema? Hay veces que aún después que Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas, nuestros problemas continúan. Amén. Es la vida. Así. Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Mira, ya ella había superado el problema de la alimentación y de un momento a otro le viene otro problema aparentemente mayor. Pero nunca debemos de rendirnos, amados, sino acudir
al Dios Todopoderoso urgentemente cuando surjan los grandes problemas, porque veremos grandes milagros. Así que si tú sientes que te estás ahogando, acuérdate de Pedro. Cuando Pedro estaba caminando por encima de las aguas, todo está bien, pero cuando se hunde y se está ahogando, ¿qué dijo él? Jesucristo, sálvame. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente vino el Señor Jesucristo y lo salvó. Así que mira, Dios nos pone una prueba que no podamos pasar por ella. Yo sé que todos estamos siendo probados, pero es porque Dios va a hacer cosas mayores en nuestro corazón. De hecho, la está haciendo. Yo creo que apenas yo pueda ver algunos hermanos que hace un año no veo, no serán los mismos de antes, porque la unción que hay en tu corazón, la gracia de Dios, la fe que hay en tu corazón no será la del año pasado. Habrá una unción mayor y en el nombre de Jesucristo todo yugo se romperá para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Hay momentos en que las cosas van de mal en peor. Viene un problema y después viene otro. Y sigue uno mayor muchas veces. Primero, por ejemplo, pasamos todos por la pandemia y ahora estamos enfrentando todas estas dificultades de desorden social, de tanto inconformismo que tienen unos y que tienen otros. Pero a pesar de todo lo que estamos viviendo, tenemos que tener algo presente. Y es que los milagros solo ocurren cuando se necesita un milagro. Los milagros, así es, los milagros nunca ocurren cuando todo está bien. Así que creo que todos estamos en este momento ya listos para nuestros milagros. Entonces, mis amados, con esto queremos terminar. Amén. En tiempos de crisis, cuando los recursos humanos se quedan cortos, como ha pasado, la ciencia se quedó corta, la gente con poder se quedó corta, amén, es cuando Dios muestra su poder y sus milagros. Así que ten expectativa de que algo bueno está haciendo Dios, que Dios está obrando. Amén, 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 así es, yo lo creo. Por ejemplo, amén, ¿qué se va a imaginar Elías, por ejemplo, que él iba a ser sustentado a través de una viuda? ¿No? ¿Qué se iba a imaginar él que Dios iba a usar una viuda para sustentar la vida de Elías? Amado, amén, ya es tiempo de decirle a estos grandes problemas lo que tú has escuchado toda la vida, pero vivirlo, lo grande que es tu Dios. Ya es tiempo, amado hermano, amén, de entender que aunque estamos pasando por grandes dificultades, mi amado, también veremos grandes milagros y seremos un parlante vivo de nuestro Señor y le daremos toda la gloria en el nombre del Padre, amén, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así que amén, ánimo, mis amados hermanos, obediencia, fe. Quisiéramos seguir enseñando, pero la otra clave importante es la oración. Lean esta palabra y se van a dar cuenta también cuando Elías ora para que estas situaciones cambien. Así que sigue orando, hermano, con fe, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que tengan una excelente semana en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, gracias por este tiempo. Así es. Gracias por permitirnos recibirla en nuestro espíritu, Señor, y te pedimos que demos fruto al 100%. Ayúdanos por tu espíritu, oh Dios, para ser obedientes, Señor, para provocar esos milagros en medio de estas crisis. Y gracias te damos, Señor, por la valentía para también dar pasos de fe que te honren y que muestren, Señor, nuestra obediencia. Gracias en el nombre se han de levantado Jesucristo. Ejércitos, amén, Dios, grandes contra nosotros, pero nosotros hemos visto el milagro de tu cuidado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Amén.